voy a guiar en cada título, porque sí tienen que enfocarse y concentrarse en desarrollar para el cuestionario final, ¿sí? Aquí el tema empieza, o vamos a empezar definiendo qué es la resistividad, ¿no es? ¿Por qué? Porque la resistividad del terreno, ¿sí?, es la que después vamos a introducir en las ecuaciones que vamos a ir usando. Y yo estoy remarcando cómo vamos a llegar a ciertas ecuaciones que tienen inmersa la resistividad, ¿sí? Entonces, la resistividad del terreno, ¿sí?, está definida aquí como tal, ¿sí? Y aquí lo importante es saber que una vez clara la definición en forma de ecuación, saber que cada terreno tiene una resistividad diferente, ¿sí? Y para eso hay métodos, ¿sí?, para medir resistividad. Aquí estoy señalando un método que también está aquí descrito en cómo se aplica. Aquí, ¿sí? La conclusión de este primer enunciado, que es el 5, es saber que cada... Esperen que están solicitando ingresar 2 alumnos más. Es saber que cada terreno tiene una resistividad diferente y que eso nos va a influenciar directamente en la determinación del diseño de la puesta a tierra, de la instalación de la puesta a tierra de la estación a la cual estamos queriendo construir esta puesta a tierra. Entonces, en resumen, en nuestro caso, en la vida habría que medir con un equipamiento. Actualmente, pues hay formas muy fáciles y modernas de medir la resistividad del terreno. La cosa es que vamos a tener ese valor y si no, lo vamos a medir. En el caso va a ser un dato que yo les voy a proveer. ¿Ya? Entonces, pasando al siguiente tema, que es cuando ya hay un problema, una descarga, ¿sí?, por una falla o por alguna razón de la corriente, ¿sí? ¿Cómo es que influye o qué efecto ocasiona el paso de una corriente, ¿sí?, por el terreno donde va a estar instalado, donde está la subestación, ¿sí? Y aquí, de manera simbólica, estamos esta figura observando cómo esta pica, ¿sí?, que va a representar por donde la corriente de cortocircuito se introduce en el terreno. Esta es la tierra, ¿sí? Vemos con este dibujo, si yo tuviese la manera de medir el voltaje entre este punto, que es donde la corriente de cortocircuito busca, o la vamos a inducir a que ingrese y descargue a tierra, y cualquier otro punto con un voltímetro, cualquier otro punto que, para hacerlo claro el ejemplo, lo voy definiendo como intervalos constantes, puedo observar u observaré cómo el paso de la corriente por la pica y circulando en la tierra me produce una curva de tensión como la que estoy describiendo aquí con mi mano, que aunque variable, podemos ver una tendencia que es que desde la pica y hacia alejándome de ella, la tensión en dos distancias que están definidas por estas curvas equipotencial que estoy circulando, ¿sí?, hay una disminución de la tensión. O sea, a medida que me acerco desde la distancia, me voy acercando hacia el lugar donde la corriente de cortocircuito ingresó a la tierra, a medida que me voy acercando, la diferencia de tensión entre
una distancia tipo desde esta curva hasta esta curva equipotencial, ¿sí?, va aumentando. Esta distancia tipo, si este fuera el terreno donde la subestación está construida, ¿sí?, y en algún lugar aquí estaría instalado el transformador, por ejemplo, y hubiese una descarga a tierra de la corriente, por este terreno sería donde la persona, el técnico, el supervisor, tendría que caminar para acercarse hacia el transformador y hacer cualquier tipo de verificación. Sin saber él, supongan que hay un cortocircuito y está en una descarga a tierra. Sería por este terreno que él se acerca hacia el transformador representado aquí por la pica, por este electrodo. Entonces, ¿qué distancia debería ser la distancia entre esta curva y esta curva para que la medición entre las dos curvas me sirva para el análisis que estoy queriendo hacer, que es diseñar una puesta a tierra que me proteja primero a las personas y después a los equipos? ¿Qué distancia debería ser la que exista o yo establezca para analizar y medir entre este punto y este punto? Y si es la persona que va avanzando, sería la distancia entre los dos puntos de contacto que la persona va teniendo, ¿sí?, a medida que se va acercando hacia el transformador en falla. Entonces esa distancia, dos puntos de contacto, sería la distancia de un paso estándar de una persona. ¿Me entienden a qué estoy apuntando? Este dibujo de aquí, ¿sí?, muestra más claramente lo que yo he querido decir en palabras. Este punto de aquí, ¿sí?, según la teoría que estamos diciendo, sería en este otro dibujo el transformador. Fíjense que por alguna falla a través de su carcasa está conectado a una pica y está introducida en el terreno. ¿Lo ven aquí en el dibujo que estoy señalando? Es la persona caminando hacia el transformador que él no sabe que está en falla, pero se acerca y lo quiere tocar para ver si está caliente, digamos, porque va y toca para verificar si el transformador está... Generalmente lo que hace la persona es ir y tocarlo. Entonces eso, traído a este gráfico, al que ahora estoy señalando, ¿sí?, es equivalente a que él va caminando y a medida que se acerca al transformador, la tensión que hay entre su pie izquierdo y su pie derecho, en cada paso que da en acercarse al transformador, va aumentando. Miren, aquí está la curva, ya una curva ideal, digamos, pero podemos ver que entre un paso y otro, a medida que me voy acercando al transformador, la tensión es mayor, ¿no? Y la distancia tipo de paso la vamos a definir como 1 metro. Se define como 1 metro. Entonces, si las condiciones del terreno y todas aquellas donde se está desarrollando este evento hacen que la tensión entre un pie y el otro son tal que, o sea, esta U sub C es tal que supera los límites que el cuerpo humano puede soportar, la persona corre riesgo de morir. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya podemos ir deduciendo algo que seguramente el método que más adelante vamos a ver, ese método iterativo que pide calcular valores para verificar ciertas condiciones y que éstas se cumplan mínimamente, estamos viendo claramente aquí que una de ellas va a ser que la tensión esta, U sub C, que existe en el terreno ante un cortocircuito, sea de un valor tal que
sea menor a la tensión que un cuerpo humano puede soportar entre sus dos pies. Entonces, sin llegar a ver las ecuaciones, que más adelante las vamos a ver, y las condiciones que va a pedir ese método que se cumplan mínimamente, estamos viendo que seguro una de las condiciones va a ser que la tensión en el terreno entre un punto y otro, 1 metro, sea menor a la que el cuerpo humano pueda soportar. Ahora, la tensión entre un pie y el otro, que es cuando la persona se va acercando, que el cuerpo humano puede ser expuesto y no morir, le vamos a llamar, por ser la tensión de los pies, le vamos a llamar tensión de paso. ¿Por qué de paso? Porque es la tensión que hay entre cada paso que la persona daría al ir acercándose hacia el punto de cortocircuito. ¿Ya? Tensión de paso. ¿De acuerdo? Bien. Pero también existe otra tensión. ¿Sí? Que dadas las circunstancias del lugar y de cómo esta persona se acerca al lugar del cortocircuito, ¿sí? Puede existir la tensión de paso, que aquí en este hombrecito de la izquierda que estoy señalando, cuando se va acercando, aquí la tensión de paso está entre sus dos pies, ¿sí? Pero a veces la persona, vieron, no sé si han ingresado a una subestación de potencia, que es un lugar ripiado, ¿no es? Y que hay veredas para llegar hasta el transformador o hacia otro equipo. Entonces, tal vez la persona se va hacia el lugar de contacto del cortocircuito a través de esas veredas y no corre el riesgo de estar sometido directamente al terreno donde hay esta diferencia potencial. Y logra llegar por esas veredas hacia el transformador. Y una vez llegado al transformador, como decir, se salvó de la tensión de paso, pero llega al lugar y con su mano toca el transformador. Entonces ahí estaría sometido a una tensión, otro concepto llamado tensión de contacto, que sería la tensión entre la mano con la cual tocó el equipo y el pie, que es donde está el circuito con su cuerpo, que sería este dibujito de acá que estoy señalando. Por eso aquí U sub C, tensión de contacto, es la tensión entre su mano y el punto donde están sus pies, o sea, U sub C acá. Y el anterior, que era el de la tensión entre los pies, es la tensión de paso y le llamamos U sub P. ¿Sí? Bien, entonces, aquí podemos ver, según todo esto que hemos hablado ya, podemos ver que tenemos que saber cuál es la tensión de paso y la tensión de contacto que un cuerpo humano podría soportar. ¿Sí? Y es por eso que aquí, en estas ecuaciones que estoy remarcando, definimos como tensión de contacto V sub CA como una constante K dividido entre T de tasa elevado a la N. ¿Sí? ¿Qué representarían estos dos o estos tres valores K, T y N? Enseguida lo vamos a ver. Esta sería la ecuación de contacto, definida obviamente con experimentos que se han hecho en el cuerpo humano y por lo tanto establecida una tabla que es la que estoy acá señalando, que me va a dar esos valores, ¿sí?
dependiendo de algunos valores que enseguida lo vamos a ver, algunos conceptos que lo vamos a ver. Y por otro lado, la tensión de paso se define de esta forma. Ahora, fíjense cómo acá empezamos o podemos ver inicialmente algunas diferencias fundamentales entre la tensión de contacto y la tensión de paso, la cual esta diferencia nos puede dar, ¿sí?, una pauta conceptual respecto a la tensión de contacto que puede soportar una persona y la tensión de paso que puede soportar una persona. Primera pregunta, entonces, según estas dos ecuaciones. Primera pregunta, y a ver quién me puede responder activando su micrófono. El cuerpo humano, ahí en un laboratorio, puede soportar más tensión de contacto o de paso. ¿Dónde puede soportar mayor tensión en su cuerpo? ¿Entre los puntos de contacto que definimos o entre los puntos de paso? Según estas dos ecuaciones que estamos ya aquí definiendo, para la tensión de contacto y de paso. A ver quién activa su micrófono y responde. ¿Y cuánto más puede soportar? ¿Alguien que responda, por favor? A ver. Observen estas dos ecuaciones. Esta es la de contacto, o sea, entre la tensión entre la mano y un pie. Y esta es la tensión de paso, la tensión entre los dos pies que puede soportar. Entonces, ¿en qué caso se puede soportar mayor tensión y cuánto más? En la tensión de paso, por un grado de 10. Correcto. Si vemos, muy bien, gracias, joven. Si observamos las dos ecuaciones, K dividido T a la N se presenta en las dos ecuaciones. Y la única diferencia es este término, esta constante 10. Entonces dice que la tensión de paso que puede soportar el cuerpo humano es 10 veces la que puede soportar como tensión de contacto. ¿De acuerdo? Aquí se ve claramente esa ecuación. Entonces eso hay que tenerlo muy presente, muy claro. Puede ser una pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál tensión puede soportar más y cuánto más la persona, ser humano? Ahora, segunda conclusión que debemos sacar, y la vamos a sacar respecto a qué significa el término T de taza, según cómo está ubicada en esta ecuación. Entonces, podemos ver que la tensión, concentrémonos en la tensión de contacto. La tensión de contacto dice que es igual a esta ecuación. Y vemos que la tensión de contacto que puede soportar el cuerpo humano es inversamente, ¿no ve?, proporcional a esta T, al tiempo. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Sí? Significa, por ejemplo, si a mi dedo, imaginemos que un encendedor, ¿sí?, representaría la tensión que el cuerpo humano, o sea, mi dedo, puede soportar. Entonces, así intuitivamente, yo les pregunto, ¿cuánto puedo o puedes tú soportar esta tensión, esta llama, con tu dedo? Y siendo que la llama puede disminuir o aumentar. Imagínense que la llama yo la puedo aumentar o disminuir. Así, intuitivamente. Puedo soportar una mayor llama con mi cuerpo dependiendo de qué. La distancia. No de la distancia. Porque yo puedo hacer esto, ahí o ahí. Claro, usted dice la distancia, no, pero someter la tensión, mi cuerpo a la tensión significa meter el dedo ahí adentro. No aquí. O lo meto o no lo meto. Fíjense que clarito, si ustedes estuvieran en el encendedor como yo acá,
Ustedes podrían soportar una llama si esto fuera un soporte, digamos, que sería una mayor tensión, dependiendo del tiempo que yo lo pongo mi dedo en la llama. ¿Cuánto tiempo está sometido si yo lo paso despacito, después más rápido o más rápido? Ese tiempo me representa el tiempo que el cuerpo está sometido a esa tensión. ¿Y quién establece ese tiempo en un sistema eléctrico? ¿Ah? ¿Quién? A ver, ¿alguien puede responder algo? ¿Quién es ese T acá? Conceptualmente ya lo hemos visto. Es el tiempo en el que el cuerpo humano está sometido ahí, a esa tensión de cortocircuito. Protección, ingeniero. Exacto. Es la protección. Fíjense aquí, por eso aquí les he marcado algunos textos en colores. Aquí, ¿qué dice? Este tiempo es el que transcurre entre la aparición de la corriente a tierra, que sería la I sub D aquí en el dibujo, que es la corriente de cortocircuito, y su interrupción, dice, por un elemento de corte, interruptor, fusible, etc. O sea, es el tiempo en que la protección, según su calidad, su modernidad, la forma en que interrumpe esta corriente, ¿no? Mientras más moderno sea, más rápido, lo cual es lo que quiere, ¿sí? Tarda en interrumpir esa corriente, ¿sí? Porque una corriente de cortocircuito, acuérdense que crece abruptamente a un punto donde después va disminuyendo si yo no hago nada. Entonces, mientras va subiendo es lo que yo quiero cortar en algún momento. Entonces, mientras más rápido reaccione la protección, es que el cuerpo humano va a estar menos tiempo sometido a ese cortocircuito. ¿No ve? Traten de, no sé si alguna vez han visto, pero cuando alguna persona o un animal es sometido a las dos fases de una red y no se suelta, queda sometido al cortocircuito hasta que se carboniza. Y obviamente que va a morir, ¿no? Pero si el momento es en el momento que él tiene el contacto, inmediatamente fuese interrumpido, puede que sobreviva. Porque a pesar de que fue sometido a una tensión elevada, pero el tiempo de reacción fue tan pequeño que puede que se salve. Entonces, ese valor es muy importante, el tiempo de ecuación. Y claramente aquí vemos que la tensión de contacto y de paso que la persona puede soportar está inversamente relacionado al tiempo en que la persona va a ser expuesta a esa tensión. Entonces aquí claramente un dato que nos vamos a tener, que vamos a tener o nos van a dar es el tiempo T, ¿sí? Que es el tiempo de interrupción de las protecciones. Y dependiendo de ese tiempo vamos a definir, fíjense acá en esta, si el tiempo está entre 0,9 y 0,1 segundo, ¿sí? La constante K sería 72 y N 1. ¿Sí? Y aquí vemos los diferentes rangos que T puede tomar y por lo tanto, ¿sí? La constante y N sus valores que van a tomar. Entonces aquí, hasta aquí podemos ver y concluir esas dos grandes importantes conclusiones, que el cuerpo humano puede soportar hasta 10 veces más la tensión de paso o respecto a la tensión de contacto. ¿Sí? Y una tercera conclusión es por qué puede soportar más en la tensión de paso 10 veces más que en la tensión de contacto. Nuevamente una pregunta que quisiera que la trate de responder. ¿Por qué que puede soportar más en la tensión de paso que en la tensión de contacto? ¿Por qué? A ver, ¿quién puede activar su micrófono y responder? ¿Hay menor diferencia de potencial, ingeniero? No, es la misma, miren.
Por lo general tenemos más resistencia porque estamos usando zapatos de trabajo. No. Pero ¿y si yo lo junto a los No pies? circula por el corazón. Eso que dijeron último. Porque miren, la tensión de paso es la tensión entre los dos pies. Entonces, la corriente va a circular entre esos dos puntos que tienen diferente nivel de tensión. Y va a ir por el camino más corto, o sea, va a ir por una pierna y acá entre las piernas hacia el otro pie. Va a chamuscar todo esto. Y por ahí, aunque hay miembros importantes, no son vitales, o sea, no va a morir. O sea, puede soportar más antes de morir. Pero en la tensión de contacto, la tensión, por lo tanto, la corriente que va a circular entre esos dos puntos, un punto de contacto es la mano y el otro es los pies. Entonces, para ir desde la mano hacia los pies, tiene que atravesar el torso. Y ahí pues hay el corazón, pulmones, pues están todos los órganos importantes que el cuerpo humano necesita para permanecer con vida. Entonces, es obvio que va a soportar menos tiempo, ¿no? O para el mismo tiempo, una tensión 10 veces menor por contacto que por paso. Entonces, esa es otra conclusión importante que hay que dejarla clara. Entonces, primero era que la tensión de paso puede ser 10 veces mayor a la de contacto. ¿Por qué? Es la segunda conclusión, porque la de contacto atraviesa órganos vitales y la de paso no. Y tercera conclusión, que puede soportarse más la de contacto y la de paso dependiendo del tiempo al que estoy sometido o la corriente de cortocircuito es interrumpida. Tres conclusiones importantes entonces de estas dos ecuaciones. ¿Ok? Ahí las anotan o las apuntan. Tres conclusiones importantes. Bien. Continuemos. Estas ecuaciones que acabamos de ver son ecuaciones definidas, fíjense, en un laboratorio, digámoslo así. ¿De acuerdo? En un laboratorio, donde en la vida real la persona o esta situación no se va a dar pues en un laboratorio. Se va a dar en un lugar como esta figura, o como esta figura, donde entra en escena un nuevo término. Por favor, pongan en silencio sus micrófonos, algunos que están metiendo ruido. Silencien sus micrófonos, por favor, los que están con micrófonos prendidos. Entonces, en laboratorio es esta ecuación, la que acabamos de ver. Pero en la vida real, el escenario donde se da esto tiene un tercer término que es el terreno. Y el terreno, que es donde está introducida la pica y a través de la cual circula la corriente, ¿sí? se ocasiona o se genera esta diferencia potencial en el terreno. Por lo tanto, una característica del terreno tiene que ser involucrada, introducida en estas dos ecuaciones para que en la vida real yo pueda calcular la tensión de tacto y de paso que voy a tener ante un cortocircuito, que no va a ser obviamente la misma tensión de contacto y de paso que yo podría obtener simulando en un laboratorio sobre una persona. Entonces yo tengo que alterar estas dos ecuaciones, ¿sí? Introduciéndoles el término que me da a caracterizar el terreno donde vaya yo a hacer mi análisis. Y ese término es la resistividad del terreno. Que llevado a una representación, o sea, este escenario de paso y este escenario de contacto, llevado a un escenario de simulación, ¿sí? Yo podría decir lo siguiente, que la tensión de paso, ¿sí? La puedo definir con esta ecuación que fíjense, la misma tiene el mismo término que la tensión de paso que ya vimos en laboratorio, más
este otro término que prácticamente es una constante multiplicada por la resistividad del terreno, que es la que va a variar según el terreno. La cual, a la cual se llega estableciendo estas condiciones de simulación. ¿Qué condiciones? Y que el torso tiene una resistencia, el pie izquierdo una resistencia, el pie derecho otra, y vemos que aquí, si la corriente atraviesa por un pie y se dirige a través del torso hacia la otra pierna, tendríamos tres resistencias en serie, que por la teoría de las resistencias en serie se puede establecer esta ecuación, que despejando la tensión de paso llegamos a esta ecuación, que es la que en la página anterior, acá la tensión de paso, aquí dibujada, coloreada en verde, está como la ecuación 1. Vemos nuevamente la misma tensión de paso que estoy señalando, la misma tensión de paso que en laboratorio, pero ahora afectada por este nuevo término. ¿Sí? Entonces, podemos decir que las conclusiones anteriores igual se cumplen, pero van a ser alteradas en este valor por la resistividad del terreno. De la misma forma, simulando la tensión de contacto, ahora la corriente va a circular por una mano los pies. De igual manera, las resistencias del torso y los pies están igual que en el caso de la tensión de paso, pero ahora el camino de la corriente es diferente al del caso del paso. Entonces, podemos ver que la corriente circulando de una mano se encuentra primeramente con la resistencia del torso R sub H y después se topa con las dos resistencias de los pies, pero en paralelo. Y aplicando la teoría de resistencias paralelas a un equivalente, tenemos ahora la tensión de contacto definida de igual manera que la tensión de contacto de laboratorio, K sub T dividido T sub a la N, por este nuevo término que es una constante multiplicada por la resistividad del terreno. ¿Lo ven? Que en la página anterior está definida como la que yo he pintado en rojo y como número 2. ¿De acuerdo? Entonces estas nuevas ecuaciones ya acomodadas o introduciéndoles la resistividad del terreno, ¿sí?, son las que vamos a utilizar en un futuro para calcular la tensión de paso y de contacto, ¿sí?, que en un terreno determinado, ¿sí?, nos vamos a encontrar. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es esta ecuación número 3? Esta ecuación número 3 es, ya ustedes aquí van a leer el texto, pero es cuando, aquí esto que voy a remarcar, este caso, cuando una persona va caminando en la subestación, vieron que hay ripio y generalmente sobre el ripio está la vereda, el camino para llegar al transformador, digamos. Este caso es cuando, ¿sí?, la persona va caminando y tiene un pie en la vereda y el otro en el ripio y toca o con la mano el otro, el punto donde está ocasionándose el cortocircuito. Aquí lo que varía, fíjense, es o dice que un pie tiene una resistividad y el otro pie tiene una resistividad prima. Entonces, de la misma forma, es como decir que esta tiene una resistencia porque es la resistencia del terreno, la tierra ripiada, y este otro pie está sometido
pisando la vereda de cemento. Entonces, es por eso que diferencia resistividad prima de resistividad. Simplemente es un caso más. ¿Ya? Aquí está dicho en palabras. Es la que, o son las resistividades superficiales del terreno sobre el que se apoya cada pie. ¿Sí? Bien. Hasta aquí me gustaría avanzar hasta acá, pero voy a ver, o sea, quedó claro aquí todo el concepto de la resistividad y, perdón, de la tensión de contacto y de paso, ¿sí? A la que se va a encontrar sometida una persona cuando ingrese a un recinto, a una subestación donde haya un cortocircuito. ¿Sí? Y hemos concluido o hemos definido dos ecuaciones, la tensión de paso y de contacto, ¿sí? Y las conclusiones que de ella podríamos sacar. Bien, ahora el próximo paso es entender o ver, ¿sí? La tensión, ¿sí? Esta U sub P o U sub C ya en una subestación, la que aparece cuando se produce un cortocircuito, ¿sí? Y la tensión de cortocircuito le vamos a llamar o la vamos a definir como U sub D. Aquí la estoy señalando, que va a ser fruto de la corriente del cortocircuito, ¿sí? Atravesando la resistencia, ¿sí? Que esta corriente de cortocircuito encuentra al cerrar este circuito que ustedes lo están viendo, yo lo digo con rojo. ¿Sí? ¿Qué es este dibujo? ¿Se acuerdan que yo les dije que vamos a tener dos grupos de ecuaciones? La ecuación o grupo A, cuando el transformador de potencia esté conectado en estrella o en triángulo. El transformador de potencia, acuérdense, forma de alta tensión, aquí estoy señalando a media tensión. Y el secundario es este, que estará en este caso, fíjense, es estrella. Y su centro de estrella aquí está conectado a tierra. Por lo tanto, y a través de este secundario alimentando a través de las redes de media tensión a la subestación de este particular, que tiene aquí su transformador ahora de media tensión a baja tensión. Y aquí estamos viendo que hay un cortocircuito que a través de las conexiones a tierra está descargando por acá. Entonces la corriente de cortocircuito I sub D haría este recorrido. ¿Lo ven? Este recorrido. Este es el caso donde el secundario del transformador de potencia está conectado en estrella y el centro conectado a tierra. ¿Sí? Este sería el gráfico que en el cuestionario que de este capítulo yo una de las preguntas es dibuje, ¿sí? La circulación que la corriente del cortocircuito recorre cuando el secundario del transformador de potencia está conectado en estrella y conectado a tierra. ¿Sí? El caso B, que déjenme que le encuentre la gráfica. El caso B es esta figura, que nuevamente el transformador aquí de potencia, de alta a media, alimentando a través de la media a este transformador, ¿sí? El secundario se encuentra ahora en triángulo. Y vemos aquí que no, al estar en triángulo, no puedo conectar ningún centro de estrella porque es triángulo a tierra. Entonces, ¿cómo cierra circuito la corriente del cortocircuito cuando en este transformador de particular hay un cortocircuito y acá la corriente de cortocircuito a través de la resistencia R sub T, que es la que el circuito encuentra su camino en buscar cerrar el circuito? ¿Cómo es que cierra circuito?
y lo hace a través de las corrientes capacitivas, ¿sí? Estableciendo la Tierra como uno de los lados de un capacitor y las redes, las líneas de media tensión como la otra cara del capacitor. Y aquí vemos cómo la corriente de cortocircuito se descompone en corrientes capacitivas y cierra circuito de esta forma. ¿Lo ven? Y obviamente aquí podemos claramente ver que vamos a tener grupos de ecuaciones diferentes. ¿Sí? Aquí podemos ver el gráfico que es diferente al de este caso de acá, que es estrella con centro conectado, con su centro estrella conectado a Tierra. ¿Sí? Entonces, aquí les estoy adelantando, este sería el gráfico en caso de estrella con su centro a Tierra. Y el que vimos recién, caso del secundario triángulo, y con las corrientes cerrando a través de las corrientes capacitivas inducidas entre la Tierra y las redes de media. Entonces, si yo retrocedo acá, aquí me estoy adelantando, ¿sí? En el capítulo, pero aprovechando que estamos en el ambiente, en este punto vamos a ver, según sea el caso A o el caso B, cómo la ecuación que define a la corriente del circuito es diferente en el caso A que en el caso B. Ecuación 4 versus ecuación 5. ¿Ya? Solo para adelantarme y decirles cómo y mostrarles cómo rápidamente vamos a tener para la misma corriente de cortocircuito dos ecuaciones diferentes dependiendo si está la ecuación 4, el caso de triángulo, porque es neutro aislado, versus neutro conectado, o sea, estrella con su neutro conectado, que sería la ecuación 5. Vamos a llegar en su momento a esta ecuación, pero aquí quería adelantarles para que vean que tenemos diferentes ecuaciones según sea el caso. ¿Sí? Bien, entonces, hasta hoy día yo quiero avanzar hasta aquí nomás porque después vamos a ingresar ya, ¿sí?, en las condiciones que el método, ¿sí?, que vamos a utilizar, las condiciones que el procedimiento del método establece, ¿sí?, para empezar ya a usar el método mismo que me voy a adelantar nuevamente, nos va a llevar aquí a unas tablas, ¿sí?, que dependiendo de ciertas condiciones yo voy a utilizar los valores que el método me ofrece de esta tabla o de esta tabla o de esta, ¿sí?, o de otra según sea el caso. ¿Se entiende? Entonces, con estas tablas vamos a manejarnos según ciertas condiciones que vamos a definirlas y que se pueden usar ya en el cálculo real. Fíjense, ecuaciones, bueno, no me voy a adelantar demasiado, pero sí dejar claro hacia dónde nos vamos a dirigir, ¿sí? Y que por eso voy a dejar hasta aquí el tema de hoy. ¿Ya? Entonces ustedes van a repasar hasta acá, lean hasta acá, ¿sí? Que la próxima que vamos a retomar aquí en este punto.